Se está cumpliendo un año de guerra en Ucrania y aunque Rusia creía que sería rápido, este conflicto ha durado y los países europeos, así como los Estados Unidos, se han ido implicando con la ayuda militar para intentar frenar la ofensiva rusa. Lo que revela también este conflicto son los presupuestos estratosféricos por parte de las potencias. Estados Unidos, hasta el 6 de enero pasado, ya había desbloqueado más de 24.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, sin contar con los anuncios que siguieron sobre el envío de tanques y misiles. En diciembre pasado, el presidente Joe Biden había firmado el presupuesto anual de defensa aprobado por el Senado de la Nación Americana, 816.000 millones de dólares para este año 2023. Sabiendo que durante la aprobación de este presupuesto quedaron sin concluir los programas migratorios e incluso no se logró una mayoría para seguir con el paquete de ayuda a las familias estadounidenses en dificultad que provocó la crisis sanitaria COVID-19. En Europa, las cifras son inferiores comparadas con Estados Unidos. La ayuda militar a Ucrania por parte de los países miembros se estima a 12.000 millones de euros desde el inicio de la guerra. El aumento del presupuesto militar gana terreno, por ejemplo en Francia, que vive una crisis social desde hace meses por el aumento de los precios en la canasta básica, que se han triplicado al igual que en el gas y la electricidad debido a la guerra, o también la reforma de jubilación. El gobierno argumenta un déficit en el futuro sobre las pensiones, pero al mismo tiempo anunció un millonario aumento al presupuesto militar. Je peux vous le dire à présent, je solliciterai de la représentation nationale que nous puissions consacrer sur la période 2024-2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros, ce qui permettra de couvrir un total de 413 milliards d'euros de besoins militaires, afin de renouveler ainsi ce précieux outil militaire qui sert notre liberté, notre sécurité, notre prospérité et notre place dans le monde. En cuanto a las armas que se están enviando a Ucrania, como son los cañones franceses César o algunos misiles antitanques, existe una preocupación sobre algunas municiones, así como el blindaje de los tanques Abrams de Estados Unidos, Leopard 2 de Alemania e incluso de Francia, si al final deciden enviar sus tanques Leclerc. Todos tienen una particularidad en común: usan uranio empobrecido, y para este tema Patrice Bouveret, director del Centro Independiente Observatorio del Armamento, nos habló al respecto. Mais c'est un questionnement dans la mesure où le type de matériel qui a été envoyé en Ukraine du côté de l'Occident, donc que ce soit le matériel américain ou même allemand, ou donc les chars Abrams, les différents types, chars Léopard, même si la France envoie les Leclerc aussi, sont du matériel, pour certains qui ont du blindage potentiellement contenant de l'uranium appauvri, parce qu'on ne sait pas. Ils ont toujours dans ce type de matériel à la fois ceux qui ont des blindages, par exemple, à l'uranium appauvri, ou qui peuvent tirer des munitions à l'uranium appauvri, mais bien évidemment, dans la description qui est donnée au niveau public de ce matériel qui est envoyé, ou des munitions qui sont envoyées, rien n'est précisé. Les États-Unis ont été interpellés là-dessus sans qu'ils veuillent répondre a cette question-là. No está de más decir que Rusia también usa este tipo de municiones con uranio empobrecido, pero ¿por qué se usa este material radioactivo? L'uranium appauvri, il est utilisé beaucoup dans un certain type de munitions pour les rendre plus performantes, pour perforer les blindages justement, parce que c'est un métal qui est effectivement un métal lourd, qui est très performant, qui coûte moins cher que le plomb ou le tungstène. Et puis quand il perfore notamment du blindage, aussi un effet de brûler en quelque sorte ce blindage pour creuser le trou, mais en même temps, bien évidemment, ça diffuse de la matière radioactive. Para el Observatorio del Armamento, las pruebas del uso de uranio empobrecido tomará años en demostrarse, ya que hoy en día no es una prioridad para los gobiernos poder ir sobre el terreno y colectar pruebas. Pero si se habla del tema hoy en día es porque en el pasado ya se registraron casos de índices de radiación durante la guerra de Irak, Afganistán y durante los bombardeos de la OTAN en la guerra de Yugoslavia en los años 90.
Nos quedamos con el tema del uranio, ya que otra cara de la guerra también son los energéticos. Las sanciones impuestas a Rusia por parte de la Unión Europea implica, entre otras medidas, que ya no se compre gas ruso, por lo tanto, este ya no circula en ningún país europeo. En cuanto a Francia, un caso particular depende de sus 56 reactores nucleares para generar el 72% de la energía eléctrica en todo el país. Los reactores necesitan uranio enriquecido, que en buena parte son importados a través de Rusia en tiempos de guerra y esquivando las sanciones. El tema no se ha tocado en el seno de la Unión Europea a pesar de imponer sanciones a Rusia, esto debido a las fuertes presiones de la industria nuclear. 290 toneladas, es decir, un tercio de la importación del uranio enriquecido, es lo que compra Francia para poder hacer funcionar sus centrales nucleares, y provienen a través de Rusia. Pero también el uranio utilizado es reenviado a Rusia, ya que es el único país en poder tratar y reenriquecer. En 2021, nous avons observé la reprise de ce trafic, donc l'envoi de l'uranium de retraitement en Russie. Le 28 septembre de cette année, j'étais à Dunkerque pour l'arrivée d'un cargo russe, le Mikhail Dundin, et j'ai observé le chargement d'une dizaine de conteneurs d'uranium de retraitement, donc envoyés via ce cargo à Saint-Pétersbourg puis à Tomsk pour le réenrichissement. Donc ça veut dire que même en temps de guerre, la France envoie son uranium de retraitement, ses déchets, en Russie. Esto se dio a conocer debido a las denuncias en medios de comunicación, así como por parte de la ONG Greenpeace, que ha seguido este tema de cerca. Le gouvernement a demandé à EDF de stopper ses exportations d'uranium de retraitement. Donc pour l'instant, on ne connaît pas trop les modalités de cet arrêt, mais a priori les contrats ne sont pas cassés, donc ça veut dire qu'il y a encore des contrats, mais comme de nombreux autres, qui lient la France, l'industrie nucléaire française, à Rosatom, puisque Rosatom, qui est la géante de l'industrie nucléaire russe, gère toute l'industrie nucléaire en Russie, et donc on a des liens forts au niveau du commerce de l'uranium, que ce soit l'export d'uranium de retraitement ou l'import d'uranium enrichi, avec la Russie et donc avec Rosatom, qui est un outil au service de Vladimir Poutine. Desde París informó para Canal 14, Miguel Martínez.